vamos a conocer un poco más acerca de Dios. ¿Por qué es que un cristiano debe amar a Dios? ¿Por qué es que un cristiano no debe pecar? ¿Por qué un cristiano no puede pecar, no puede estar constantemente cayendo? ¿Por qué es que un cristiano ama más a Dios que a su propia esposa, que a su propio esposo, que a sus hijos, que a cualquier persona en esta tierra, que a cualquier cosa, más que su hogar, más que su casa, más que cualquier objeto? ¿Por qué es que una persona, un evangélico, debe amar más a Dios por sobre todas las cosas, como dice la Biblia? Y vamos a empezar con los atributos de Dios en esta noche, y voy a preguntar: ¿alguien sabe acerca de los atributos de Dios? ¿Qué significa el atributo o los atributos de Dios? Por favor, recuerde que esto es una prédica, es una enseñanza. Cualquier persona que tenga alguna duda, levante la mano y pregunta sin vergüenza, sin ningún temor, sin ninguna vergüenza. Si está en mí y yo no tengo la respuesta, con mucho gusto le daré. Yo no soy un sabelotodo, recuerden esto, hermano, yo no soy un sabelotodo. Si yo tengo la respuesta, yo la daré. Que si no la tengo, déjenme decir que el día de mañana sí que tengo la respuesta. ¿Me entiendes? Porque me gusta aprender, me gusta averiguar más de Dios. Si yo le tengo una pregunta a la que usted, en nombre de Dios, está haciendo y no tengo la respuesta, la pasaré, la anotaré y el día de mañana la daré la respuesta. Así es, estamos de acuerdo. Pregunte todo lo que pueda. Los atributos de Dios. ¿Alguien sabe qué es un atributo? Las hermanas jóvenes que están estudiando, ¿qué es un atributo? ¿Qué está sonando? ¿Un alarma celular? ¿Qué es un atributo, hermanos jóvenes, hermanos adultos? Un atributo es una cualidad. ¿Qué más? Una característica. Una cualidad, una característica. Como por ejemplo, la columna marrón, pared blanca, pues tiene una cualidad, una característica. En este caso, los atributos de Dios son las cualidades, las características que Dios tiene. ¿Entiendes? Otros dicen que es esencia también. Pero yo no lo comparto tanto porque esta palabra es muy fuerte. Me quedo con cualidades y características. Pregunto a la iglesia, estamos con las damas por favor. Por favor, a ver, buenas damas, un atributo de Dios que se conozcan. Un atributo de Dios, por ejemplo, decía, Biblia negra, color negro, gruesa, son características, cualidades. Por ejemplo, les ayudo, un atributo de Dios es que todos lo conocen, hasta los mundanos lo conocen, y dicen, Dios es amor. Y para ellos Dios es amor nada más. Eso es para ellos todo. Bueno, Dios es amor, por lo tanto Dios lo va a perdonar y esa cosa. Es lo que es, ¿no? Y piensan que Dios es amor. A ver, ¿cómo es? Justo. Justo. Débora. Grande. Poderoso. Grande no. ¿Sabes por qué no grande? ¿Sabes por qué no grande?
No es un atributo. El buen pastor no es un atributo. ¿Se dan cuenta? Mira, aquí tenemos algo. La falta de conocer a Dios. Por lo tanto, ¿cómo podemos cantarle? ¿Cómo podemos decir que amamos a Dios? Todavía no lo conocemos. Siempre el ejemplo que doy es, escuchen bien jóvenes y hermanos, el ejemplo que doy es lo que siempre se tiene. Para yo casarme con una persona, yo tengo que amarla, ¿me entiendes? Para yo casarme con una persona, yo tengo que amarla. Yo no me voy a casar con alguien que yo no amo, ¿me entiendes? Porque es ridículo, es una burla. Si yo me caso con alguien, es porque yo la amo, ¿me entiendes? Ahora, para casarme, yo la amo. Pero para amar a una persona, ¿qué necesito? Conocer a esa persona. ¿Por qué? Porque si yo no conozco a la persona, imagínense que la mujer con la cual yo me voy a casar sea una lavanda, se va a cocinar, se va a planchar, se le va a sentarse, va a ser mi caos mi vida, ¿me entiendes? Por lo tanto, para yo poder amar a una persona, primero yo tengo que conocerla. Conocerla, cuando yo conozco a la persona, yo la empiezo a amar por sus cualidades, por sus atributos. Bueno, mi esposa le gusta cocinar, tiene un buen sazón, le gusta orar, le gusta, qué sé yo, ayunar, le gusta leer la Biblia. Entonces yo empiezo a amar a la persona no por su linda figura, no por su belleza, sino yo empiezo a amar por lo que realmente es ella. Porque si yo amara a la persona por su cara bonita, por su cuerpo deslumbrante, un día, cuando pasan los años, esa cara bonita se va a volver arrugada. Y ese cuerpo despampanante un día va a desaparecer, se va a volver todo vacío, ¿me entiendes? Entonces mi amor va a desaparecer. Pero lo que no acaba son las cualidades, son los atributos de la persona, ¿me entiendes? Entonces, para yo decir que yo amo a la persona, yo primero la conozco. Para yo decir que yo amo a Dios, primero tengo que conocerlo. Si solamente conozco estas cuatro cosas de Dios, entonces yo no puedo decir que amo a Dios. Porque cuando venga la prueba, cuando venga la tentación, cuando venga la dificultad, la tentación, rápidamente mi amor por Dios va a desaparecer. Digamos, ¿qué más es Dios? Varones, ¿qué más es Dios? Ay, Omar, Marcial, ¿qué más es Dios para ustedes? ¿Qué creen que es Dios para ustedes? Está amor, justicia, justo, poderoso, misericordioso. ¿Qué más es Dios? Valiente. La palabra valiente no lo podemos clasificar a Dios. ¿Por qué? Porque una persona que es valiente, escúcheme, ¿sabes por qué no le gusta el atributo? Porque cuando una persona es valiente, ¿me entiendes? Cuando afrenta a algunas cosas que es imposible y que lo vence, es valiente, no huye a esas cosas que le va a hacer daño. Pero Dios, no hay nada que se le estorbe o que sea igual a Dios para que Él diga que es valiente con esa persona. ¿Me entiendes? Que la valentía en Dios está reabundando en Él. Que no es un atributo que lo podamos considerar acá, sino que ya está innato, está en Él, porque no hay nada que Él tenga temor. Dios no tiene miedo de nada, porque Él es Dios. La gente piensa que Dios tiene miedo al diablo, la gente piensa que Dios y el diablo están peleando. Y esa es una ignorancia, porque Dios jamás pelearía contra el diablo, porque el diablo es un ser creado, es alguien que es creó. Y es más, en el cielo el diablo no era el ser más alto. ¿Me entiendes? Porque en el cielo usted en la Biblia encuentra ángeles, encuentra querubines, arcángeles, serafines, ¿me entiendes? Encuentra incluso los 24 ancianos que se postran delante del Señor y tiene a Dios que está más allá, ¿me entiendes? Y Satanás nunca ha estado ni estará nunca a la altura de Dios. Otro atributo, un atributo más de Dios, hermano. Exactamente, el santo. Hermanos, ¿qué más? Omnisciente. ¿Qué es omnisciente, hermano Diana? Manso. Manso. Va aquí. Está dentro. Omnisciente. ¿Qué es omnisciente? Omnisciente es que está
Omnisciente. Omnisciente de ciencia significa de ciencia. Quiere decir que se ve en todo lugar. Todo lugar. Omnisciente que todo lo sabe, que todo lo conoce. Por eso la Biblia dice que Él escudriña sus pensamientos y las intenciones de su corazón. ¿Qué más? Poderoso, que está hermana omnipotente. Creador, sí. Muy bien, creador, pero ¿qué más dice omnipotente? Lo siente, omnividente. ¿Qué es omnividente? Que todo lo ve. Vamos a poner acá, vamos a ponerle acá. Nota. A ver, omnipotente aquí. Omnipotente. Este es todopoderoso. A ver, nuestra hermana era el rey, pero si decimos que era rey es algo limitado, ¿sabes por qué? Porque la Biblia también al diablo le llama rey. ¿Han leído eso? En la Biblia al diablo le llama príncipe de este mundo, rey de este siglo, también le llama rey. Soberano, ¿qué es decir? Ah, ya, ¿verdad? También es creador. Ese sí es creador. Soberano, ¿qué es soberano en la madera? ¿Qué es la palabra soberano? Vamos para allá, pero vamos a ver esta palabra. ¿Qué es soberano? Exactamente. Soberano es aquella persona que hace lo que a él le place. ¿Por qué? Porque él es dueño de todo. ¿Me entiende? Él puede hacer con nosotros como él quiera. Puede matarnos, puede mandarnos al infierno, puede llevarnos al cielo. Él es soberano. Todo hace lo que todo le place. Hace lo que le place. Y nadie le puede cuestionar. Eso significa soberano. ¿Qué más, tío? Vamos bien. ¿Qué más es Dios? Rey de reyes. Vamos a ponerlo ya, rey de reyes. Pero recuerden. Pero una pregunta. En la Biblia, ¿a quién se llama rey de reyes? ¿A Jesús o al Padre? ¿Sí? A Jesús. Pero Jesús también es Dios. ¿Ya? Rey de reyes. ¿Qué más? Fiel. ¿Por qué Dios es fiel? La Biblia dice que nosotros permanecemos infieles y desfieles. Que por ejemplo, si el hermano Edgar comete pecado, hace algo malo, ¿me entiendes? Eso no quiere decir que, por ejemplo, que yo vaya a predicar y esa persona no se salve. Él es fiel. Esa persona se va a salvar y el hermano nunca se va a perder. ¿Me entiendes? Él es fiel a su palabra, él es fiel a él mismo. Él no tiene compromiso con ningún hombre, con ninguna mujer. Hay veces los cristianos, nosotros los cristianos, un predicador dijo algo interesante. Escuchen esto. Algo que es una realidad absoluta. Miren. Hay espinas. El mundo y el cielo. El abismo. Este es un puente. Hay veces, escuchen bien lo que lo hay veces que nosotros los cristianos somos solamente puentes. ¿Qué quiere decir esto? Y es grave. ¿Qué quiere decir que somos puentes? Hay veces que nosotros servimos para que muchas personas pasen, pero al final ese puente también se queda, se cae. Es por eso que hay mucha gente que siendo grandes cantantes van a ir al infierno, que siendo grandes predicadores van a ir al infierno, que siendo pastores van a ir al infierno. Gente que pregunta, hermano, pero ¿por qué si el hermano o la hermana está en pecado, por qué él predica y la gente se convierte? O sea que porque él predica y la gente se convierte, yo voy a creer
que va al cielo y está en pecado, les pregunto. No, ¿me entiendes? Entonces, eso quiere decir que, por ejemplo, ¿por qué el canal de Ignacio se ve tantos milagros? Sin embargo, nunca predican de que Cristo viene, predican apostasía, predican que las mujeres pueden vestir con pantalón y que después se pasan tantas cosas, y se hacen milagros. Son solamente fuentes, ¿me entiendes? Que sirven para algunas partes, pero al final ellos se van a quedar. Es por eso que usted tiene que estar muy atento. Porque yo no puedo mirar a ningún predicador, a ningún pastor, a una persona que cante muy bonito, ¿me entiendes? Porque yo lo que debo mirar es el fruto. Porque por los frutos se conoce al Hijo y a la hija de Dios. Por los frutos me conoceréis, dijo Jesucristo. No porque haga milagros, no porque predique bonito, no porque cante bonito, ¿ya? Es un parámetro. Dios es fiel a su palabra. Él es fiel a su palabra, no para ningún hombre, ¿me entiendes? Aunque nosotros tú no quisieras ser fiel. ¿Cuál es la fidelidad de Dios? Por ejemplo, nuestra hermana Sherry dice una mentira y nuestra hermana Sherry merece por esa mentira ir al infierno, merece morir, merece que un claro padre termine con su vida. Y es la triste realidad, ¿por qué? Porque en el libro, en la Biblia, por una mentira Dios mató a 2 personas. ¿Quiénes fueron los hermanos Inés? En la Biblia, el libro de los Hechos. Dijeron una sola mentira y Dios lo mató. Ananías y Zafira. ¿Me entiendes? Ananías y Zafira. Pero Dios es fiel. Le da una oportunidad a Shem. No la mata. Dios espera que llegue la noche y Shem venga a la casa de Dios la noche y diga, Señor, perdóname, he dicho una mentira. Ten misericordia, límpiame con tu sangre. Recuerda que tu palabra dice en 1 Juan capítulo 2, verso 1 que nosotros hemos pecado, abogado, tenemos para con nosotros ejercido a Jesucristo el justo. ¿Usted entiende? Eso significa que Dios es fiel, que Dios aún tiene misericordia, también significa que hay misericordia, que Dios también es misericordioso. ¿Qué más es Dios? ¿Verdad? Dios es paz. La paz produce esto, ¿me entiendes? Y de esto salen los frutos del Espíritu Santo que son para nosotros las personas. Está aquí. Algo más que es Dios. Vida, sí. Vida. ¿Qué más es Dios? Alfa, omega. Alfa y omega significa principio y el fin. Eso lo podemos englobar en... A ver... Vamos a ponerlo ya, alfa y omega. Alfa y omega. ¿Qué quiere decir que eres? No, algo más. Sí, está tomada. Alfa y omega también, está tomada. Sí, yo sé que algo significa principio o primero y omega significa último fin, pero esto encierra en un atributo que no sé si puedo decir qué es. Dios muere. Va más allá de mortal. No, exactamente. Dios es eterno. A ver, Jairo, que no se dividimos la cosa. Ya, a ver. ¿Qué más es Dios? ¿Qué más es Dios? Incomparable. Incomparable. Ya, vamos a ponerlo, ya es incomparable. Es tan poderoso. Fuerte, está en todopoderoso, omnipotente aquí. Escudo. Vida que calla. Fortaleza. Fortaleza, fortaleza. Fortaleza. Voy a considerar una hipotecaria. ¿Qué más? Solamente 17. La Biblia, ¿saben cuántos versos hay en la Biblia? ¿Saben cuántos versos hay en toda la Biblia? ¿Cuántos libros hay? 66.
Tarea para la próxima. ¿Cuántos versos tiene la Biblia? Vaya a tenerlo busca, ahí está. Solamente 17, claro, llegamos a 20, ya vamos a llegar a 20. Son muchos los atributos de Dios. ¿No? Camino, colega. Camino. No todo, porque el sujeto también es Dios. ¿Verdad? Camino. Fuerza, no, fuerza está aquí. Está aquí. Salvador. Ya, Salvador. Poderoso, milagroso. Ya está. Agua de vida, palabra, agua de vida, está ahí. Maravilloso, 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 se encierra todo esto. Todo esto es maravilloso. ¿Sí? La rosa de Salón, la rosa de Salón, hermano, la rosa de Salón que era una rosa silvestre, ¿me entiendes? Que nacía allá en Israel, la rosa más hermosa que había, la rosa más hermosa, la más espléndida. Pues que también la rosa de Salón, o sea, lo más hermoso, lo más precioso. ¿Qué más? Polillo. Miren, no me digo algo que es importantísimo. Hay varios, pero hay algo más importante todavía. Miren ahí, para completar el 20, ya, para completar. Hay varios minutos. Pero si se dan cuenta, nos ha tomado un poco de tiempo sacar uno por uno los atributos y entre todos. ¿Se dan cuenta? Ahora, vamos. Hay algo que yo quiero hacer por un parte y el cual vamos a ver esta noche. Libertador está acá, por todo. Celoso se encierra en un atributo que vaya a estar. El cuarto está aquí por todo el otro. Hay algo que le falta y que aún los cristianos y aún la gente del mundo ignora. Y porque ignora ese atributo que falta ahí, es que va a ser condenado. Digo otra cosa. Ira. Ya muy bien, a los 20 para todos. Ira. La ira de Dios. El mundo conoce esto y se mata que Dios es amor, pero ignora todo esto e ignora uno de los atributos más fuertes de Dios, que es la ira. En la ira está el fuego consumidor, está el terrible, está toda la ira de Dios. Es uno de los atributos que deberíamos ponerlos por acá. Aquí, la ira de Dios. Hoy día vamos a ver uno de los atributos, la ira de Dios. Vamos a abrir toda nuestra Biblia en el libro de Éxodo, capítulo 15, verso 7. Éxodo, capítulo 15, verso 7. Sí es cierto, hermanos, que Dios es amor, pero el Dios al cual yo sirvo no es solamente amor. Tenemos Éxodo 15, 7, y lecturamos para honra del Padre, para honra del Hijo y para honra del Santo Espíritu de Dios, dice: y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti, enviaste tu ira, los consumió como hojarasca. No hay la palabra ira. ¿Dice que Dios es ira o no? Vamos a ver el asunto de Dios. Vamos a ver cómo algo. ¿Sí? ¿Ya? Perfecto. A ver, vamos a cortar. Ponen por favor
Estamos siendo grabados para el mundo entero, hermano. Va a salir por internet, por la página web. Todo mensaje que estamos predicando aquí está en la página web de la iglesia. Todo mensaje de cualquier hermano está en la página web. Tenemos buenas noticias, importantes. ¿Sabe? Algo extraordinario es que desde México nos están visitando más que Perú. La gente de México nos está visitando todo el mensaje. Más que Perú. Segundo lugar, Perú. Tenemos a Estados Unidos, Chile, Colombia, Venezuela. Están entrando. Podemos ver todas las cosas que estamos teniendo. Oramos. Vamos a continuar con la enseñanza. Presten atención. Vamos a ver la ira de Dios. ¿Por qué no, hermano, empezó con el amor de Dios? Porque el amor de Dios, inconscientemente mucho, como estaba también la gente del mundo, dice, Dios es amor, ¿no? Y normal, que yo peco y Dios me perdona, que Dios es amor. Vamos a ver el otro lado, la otra cara de la moneda. Una moneda, ¿cuántas caras tiene? Tiene dos caras. Cruz y sello, ¿verdad? O cara y sello, perdón. Cara y sello. Vamos a ver la otra cara. La gente solamente se encierra en el amor de Dios. Y hasta los cristianos se encierran en el amor de Dios, pero no ven la ira de Dios. Dice en el verso de Éxodo 15:7, dice que Dios envió su ira. ¿A quién envió su ira? A los que se rebelaron. Ahí usted lee en el capítulo 15, dice el cántico de Moisés y María, y si lo sucede más atrás, está hablando de la huida, hermano, el hecho significa huida o salida, está hablando de cómo el pueblo de Israel escapó de las manos de esclavitud de Egipto. Y dice que Dios envió su ira y los consumió. ¿Qué hizo con los egipcios Dios? Los mató. Entonces, en el mar Rojo los exterminó. ¡Pum! Se acabó. Fueron malos, perversos. Y escuchen bien, ¿qué hicieron los egipcios? Hirieron, mataron, desolaron. ¿A quiénes? Al pueblo de Dios. Israel, el pueblo de Dios. Por eso que es un grave error meterse con el pueblo de Dios, con la iglesia de Dios y con el pueblo de Dios que es Israel. Nosotros somos la iglesia de Dios, Israel es el pueblo de Dios. Son dos cosas distintas. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice que Él bendecirá al quien nos bendiga y que Él maldecirá a quien nos maldiga. ¿Qué pasa que Chávez se paró antes que muera, exactamente menos de un año atrás, se paró en público el presidente Chávez de Venezuela, se paró en público y dijo lo siguiente: maldito sea nación de Israel, desde mis entrañas yo te maldigo públicamente. En menos de un año le destruyeron sus almas en sus entrañas. Dios dijo: bendeciré a quien te bendiga y maldeciré a quien te maldiga. Si tú eres una hija de Dios, si usted es un hijo de Dios verdadero, así es que venga contigo. El mando de Israel por él. Jehová dijo: mía la venganza, yo la haré mi mano. Recuerden eso, siempre y cuando su vida ande rectamente delante de Dios. Porque si su vida no es recta delante de Dios, no pida que Jehová haga justicia, porque puede ser un castigo también. ¿Okay? Vamos al siguiente verso, Éxodo 32:10. Éxodo 32:10. Dice la palabra de Dios. ¿Lo tiene? 10. Éxodo 32:10. Ahora pues, déjame que se encienda. ¿Qué dijo? Estaba odiosa. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos
al monte y voy a hablar con Dios y voy a ver cuál es su decisión para que nosotros hagamos. Y Moisés parte, e Israel por mi perezoso viaje consigo un becerro de qué? De oro, y empieza a hacer una jarana. Israel pensaba que estaba en Egipto, pensaba que estaba en el mundo, el mundo, y empieza a hacer lo mismo, empieza a bailar, a orar a Dios, a su ídolo, y a aplicarle, y tantas cosas, tantas perversidades. Dios en el monte se le aparece a Moisés y le dice: Moisés, el pueblo al cual tú sacaste está pecando nuevamente contra mí. No merecen vivir. Ahora deja que se encienda mi ira contra ellos. Los voy a matar a todos, dijo Dios. No lo está haciendo Dios. Los voy a exterminar a todos. Y yo te voy a poner a ti, porque eres el único justo, delante de otro pueblo que sea más grande, más numeroso y más fuerte. ¿Usted entiende? La ira de Dios dijo: ahora deja que se encienda mi ira. Dios quiso matar a su pueblo. ¿Saben por qué Dios los pueblo hacer? Porque Él es soberano, porque Él es santo. Los 20 minutos que vimos aquí. Él es el pueblo de Dios, la línea de los ojos de Dios, Israel, la línea de sus ojos. Y sin embargo, Dios dice: los voy a matar. Es que Israel pecó y Dios no tiene nada que ver con el pecado. Pasó un asunto más ahí. ¿Me entiendes? Cuando Israel peca, Dios quiso exterminarlos, quiso matarlos. Pero tanto que no lo hizo, más adelante se ve la historia que Moisés se postró su rostro al suelo y dijo: no lo hagas. Se van a burlar así y dirán: no pudiste sacarlos del desierto. Perdónalos, dale esta oportunidad. Característica de un pastor. No tiene misericordioso, empieza a interceder. Cuando alguien peca en la iglesia, el pastor es el primero que empieza a orar y interceder. No juzga, no empieza a orar: Dios mío, no lo mates, no lo consumas, ten misericordia, perdónalo, restáuralo, levántalo. Moisés hizo esto porque si no hubiera hecho Moisés eso, la ira de Jehová hubiera matado a Israel. Y no existiría Israel, y si no existiría Israel, no existiría la iglesia, porque la iglesia viene de Israel, y por lo tanto el mundo se lo hubiera llevado el diablo. ¿Me entiendes? Un hombre marcó la diferencia. Moisés intercedió por un pueblo que estaba en pecado. La ira de Dios. Éxodo 34:6. Éxodo 34:6. ¿Tiene? Dice: y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso. Escuche: tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. No dice que Jehová no se aira, dice que Él es tardo para la ira. Es por eso que después de estos tratos, si Shelly decía una mentira, Dios aguantaba hasta que venga la noche y se reconcilie. Porque si su ira no demoraba, Él no tardaba en engañarse, lo mataría, lo exterminaría. ¿Me entiende? Él es tardo para la ira, pero no quiera caer en su ira, porque la ira de Dios es terrible. Cuando Dios pone la mano a alguien, y la persona, cuando Dios le pone la mano, yo no le aconsejo que usted vaya a orar con una persona que Dios le ha puesto la mano. No se meta a orar, hay mucho cuidado. Por eso la Biblia dice: cuidado de poner con interés la mano. Cuando Dios nos pone la mano sobre una persona, yo no me atrevería a ir y poner mis manos yo, porque su maldición pasaría también a mí. Pero no tengo que vamos a ver con más detalle, con más sentido. Cuando Dios maldice a alguien, tú no puedes ir a orar por esa persona. ¿Me entiendes? Por eso tú me entiendes. Hay gente que uno ora y no se calma, o no pasa todo. ¿Sabes por qué? Porque a veces la mano de Dios está por esa persona. Por eso que la Biblia dice que todas las cosas hay que hacerlo bajo la dirección del Espíritu Santo. Dígame. Exactamente. Muy bien, muy buena la traducción italiana. No puedes ir a poner la mano, pero sí se puede orar por ella. Exacto. Tú puedes orar en tu casa, tú puedes orar en la iglesia. Pero si Dios te dice: ¿sabes qué? No más. Saúl y Samuel.
Saúl pecó, Dios lo perdonó. Saúl desobedeció, Dios lo volvió a perdonar. Saúl volvió a desobedecer, de la desobediencia pasó a la rebeldía. Dios perdonó la desobediencia y Dios perdona la desobediencia, pero jamás Dios perdona la rebeldía. Cuando Saúl cayó en rebeldía, Dios lo cortó. Y aún cuando Samuel, el hombre extraordinario, se fue el camino de los más extraordinarios, profeta, sacerdote, juez de la Biblia, fue y intercedió a Dios por Saúl. Dios que le dijo: ni te atrevas a seguir orando por él, porque yo ya lo he cortado, ya le he apartado de mi presencia. Pero Dios le dijo, ¿me entiendes? Es otro tema, así que cuidado con la ira de Dios, no juegue con la ira de Dios. Levítico 26, 28. Levítico 26, 28. ¿Lo tiene? 26, 28. Dice, ¿lo tienes? Yo procederé en contra de vosotros con ira y os castigaré, ¿cuántas veces? 7 veces por vuestros pecados. Píntelo. Amén. Amén. ¿Cuántas veces dice Dios que castigará por el pecado? 7 veces. Hay un verso extraordinario que dice que la justicia de Dios siempre empieza por la casa de Dios. ¿Sabe a quién Dios no castiga? ¿A los del mundo o a su iglesia? ¿A quién Dios más pone prueba? ¿A quién Dios permite que más estas cosas? ¿A la gente que está en el mundo y está pecando, matando, fornicando, adulterando, o a los hijos de Dios? ¿Saben por qué? ¿Por qué, hermano? ¿Se ha preguntado por qué? ¿Ah? Por algo, porque Dios nos ama. ¿Saben por qué? Porque como Él nos ama, ¿cómo? Exactamente, mire, toda la palabra. Tiene que refinarse como el oro, porque la Biblia dice en Isaías que ningún inmundo subirá al cielo, ninguna que tenga mancha o arruga, dice Apocalipsis. Alguien santo, alguien perfecto, alguien que sea limpio. Y la única cosa que nos limpia en la vida, ¿qué es? No, la sangre nos limpió del pecado. Estoy hablando que a las personas que ya están en Cristo. No, el Espíritu Santo no limpia del pecado. El Espíritu Santo trae convicción del pecado, son diferentes. La palabra de Dios. Lo único que nos limpia del pecado es la palabra de Dios. Es paz y es agua. La palabra se limpia. La palabra es un espejo. La palabra de Dios es un espejo. Paz, es agua, es hermano, es el camino, es la verdad. Estas son las palabras y muchas cosas. Pero una de las cualidades de la palabra de Dios es que se limpia de su pecado. Porque la palabra dice: fornicar es pecado, adulterar es pecado, la mentira es pecado. La Biblia dice que cuando tú tienes ira es pecado, si tú tienes ira o celo para los hermanos o hermanas es pecado. Entonces la palabra dice: es malo, eso no debo hacerlo. La palabra es la que te lleva a orar, la palabra es la que te lleva a ayunar, la palabra es la que te lleva a conocer a Dios, la palabra es la que te lleva a pedir que el Espíritu Santo venga y llene tu vida. La palabra es la que te lleva al cielo. Palabra de Dios. Palabra de Dios. ¿Usted entiende por qué es importante conocer la Biblia? No conoce la Biblia, va a pasar muchas cosas. La Biblia es lo único que se mantiene ahí, en la Biblia. Cuando tú quieres pecar, la Biblia es la que te mantiene ahí. ¿Me entiendes? La Biblia te dice: tienes que pecar, anda a orar primero. Levántate a orar. La Biblia es la que te lleva, ¿me entiendes? Es la que te impulsa, es la que te enseña. Usted no necesita ir a un instituto bíblico para aprender la Biblia. Usted lo que tiene que hacer es leer la Biblia y poner a orar. Y el Espíritu Santo le va a enseñar a usted. ¿O es que caso a Pedro fue a un instituto bíblico para enseñarle? No. A Pedro le enseñó el Espíritu Santo. ¿Entiendes? Número 11.1. Número 11.1.
Escuchen lo que dice. Miren, estoy sacando, hay muchos versos, de esto, de libros por libros, me voy a sacar que la ira de Dios está en cada libro del Antiguo Testamento y está en los libros del Nuevo Testamento. El amor de Dios se menciona en el Nuevo Testamento. Casi no se menciona en el Antiguo Testamento. Pero la ira de Dios se va a encontrar docenas de versos en el Antiguo y en el Nuevo. Entonces, ¿será que la ira de Dios está más abajo que el amor de Dios? Nunca. Cuidado con la ira de Dios. Dice, número 11:1. Aconteció que el pueblo se quejó, escuche bien, no te quejes, hermano, no te quejes cuando estás pasando problemas. Cuando el pueblo se quejó, dice, a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió. A ver, otra enseñanza para nosotros los cristianos. Nunca se queje, nunca diga, ay hermano, estoy pasando la de, no sé, hay otros que se quejan, hermano, el diablo me tiene hasta, no sé qué, a veces el diablo ni le conoce a esa persona, y está diciendo que el diablo lo tiene, porque el diablo recuerda que el diablo no es omnipresente, porque no conoce que el diablo me tiene, ya, me tiene hasta ahí, me está atacando, y el otro hermano no está atacando. El diablo, si tiene algo, el diablo está, ¿dónde está el diablo? Hermana, ¿dónde está el diablo? Ahorita. No. Ay. El diablo no está encerrado. El diablo no está en el infierno. El diablo no está tampoco en el mundo. El diablo, ¿dónde está? Está en el segundo cielo. Se lo pruebo con la Biblia. El diablo no está encerrado. El diablo va a ser encerrado. El diablo ni siquiera conoce el infierno. Hay muchos testimonios que yo vi al diablo en el infierno. Biblia. Prueba de todo con la Biblia. No crea por testimonios que dice que muerte llega al infierno. Pruébame por la Biblia. Gálatas, si hay alguien que deje que tiene un evangelio y una doctrina diferente, sea anatema, sea maldito. Pruébame por la Biblia. Hay tanta gente que dice tanta locura, no conoce la Biblia. Y la gente, como no conoce la Biblia, se lo cree. Escuchen, el diablo no está en el infierno, no lo conoce. El diablo está en el segundo cielo. ¿Me entienden? El diablo, la Biblia dice en Efesios capítulo 6, que nosotros tenemos lucha contra fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. En las regiones celestes, no en el infierno. Los demonios que están en el infierno, muchos de ellos, Apocalipsis, dicen que están encadenados. Hay 4 personas que están encadenados. Hay algunos que están atormentando a las personas que están en el infierno. Pero la mayoría de principados, potestades, gobernadores de las regiones celestes, y tantas cosas que están aquí en el segundo cielo, y el diablo los está gobernando, pero Dios está más arriba en el tercer cielo. Pablo dice en una de sus cartas que él fue arrebatado hasta el tercer cielo. O sea, hay 3 cielos donde estaba Dios, pero Pablo no entró a ver donde estaba Dios, no entró hasta el tercer cielo, hasta la antesala. Él no pasó al paraíso, como mucha gente que ha ido al paraíso. Biblia. Nadie puede ir al paraíso de Dios en el cielo. Están en la antesala. Miren, ahora, el diablo, si bajara aquí a atacar a Cristo el Salvador, perdió. ¿Por qué? Porque ¿qué pasaría con la profecía? ¿Qué pasaría con el cuerpo de Getsemaní? ¿Qué pasaría con la iglesia que está en Japón? El diablo no puede venir aquí, y estar aquí, y estar aquí, y estar aquí. No lo puede hacer. ¿Qué él hace? Demonios. ¿Me entiendes? Demonios. Tienen que estar. La Biblia dice, el diablo me lleva de encuentro, el diablo ni le conoce. El diablo baja
el diablo va a tumbarlos, a destruirlos. Cuando un demonio ya no puede contigo, el diablo manda a otro de mayor jerarquía, un principado, un gobernador de la nación celeste, y tanta jerarquía tiene el diablo, en el segundo cielo, al igual que en la tercera de jerarquía. Ahora, escuche, cuando la gente se queja, está diciendo que Dios no es suficiente, está diciendo, ¿sabes qué? Dios, mira, yo vine al Evangelio y me prometieron que todo iba a ser color de rosa, iba a ser maravillas, y no es así, mira, yo he venido contigo del trabajo, mira, tengo problemas con mi esposa, él quiere convertir, yo ya me he convertido, hay tantas cosas, por lo tanto, Dios yo no aguanto, yo no soporto, ahí nada más lo dejo, me voy. Hay otras personas que dicen que yo no aguanto, yo no soporto, es mucho mi prueba, es mucho mi carga. Pero ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice que Él ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo. La Biblia dice que el que está con Él es más que el vencedor. ¿Qué más la Biblia dice muchas promesas para el cristiano, pero la gente no conoce la Biblia, por tanto, empieza a quejarse. Cuando uno se queja de Dios, ¿qué dice que pasó? Mandó fuego y consumió. ¿Entiendes? Cuidado con quejarse de Dios, nosotros no podemos quejarnos. Solamente a veces cuando viene la prueba, lloramos. A veces nos duele tanto, solamente lo que nos toca es llorar. Y la verdad. Muy bien, mira, me dio algo sobre la marina. Ningún cobarde va a entrar al reino de los cielos. ¿Me entiendes? Nosotros no podemos quejarnos. Pero hermano, no me mira mal, hermano, el pastor no me quiere, el hermano me está atacando con la palabra. Hermano, si nosotros no soportamos estas cosas, podrás pelear contra los jueces, contra los principados, podrás arrancar de la verdad a la gente que está yendo al infierno. Yo no lo creo. Cuidado con la ira de Dios. La gente se quejó y Dios mandó fuego y consumió. Resistí al diablo muy bien y huirá de vosotros. No dice quéjate, no dice quejarte del Evangelio. Número 12:9. El número 12:9. Voy a omitir algunos versículos porque nos ganó la hora nuevamente. 12:9. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. ¿Qué pasa cuando tú no resistes la prueba? Cuando tú no aguantas la prueba, la ira de Dios se enciende. ¿Qué pasa? Cuando la ira de Dios se enciende, ¿qué hace Dios? Se va a tu vida. Y pues que la persona no siente el Espíritu Santo, ya no siente morar, no siente encantar a Dios, ya no siente hasta ni amor por sus hermanos, no siente. ¿Por qué? Porque han provocado la ira de Jehová. Cuando a veces la ira de Dios se enciende, se va de tu vida. Y es un dolor que puede pasar cristiano, que Dios te vaya a destruir, el Espíritu Santo te vaya a destruir, pero no tienes el Espíritu Santo, está perdido. Veamos otro verso. Voy a pasar a vamos a Deuteronomio. Deuteronomio 29:27. 29:27, ¿lo tienes? Dice: por tanto, se encendió la ira de Jehová contra esta tierra, para traer sobre ella todas las maldiciones escritas en este libro. Cuando la ira de Jehová se enciende,
España era uno de los países más religiosos. ¿Me entiendes? El Evangelio llegó primero a España. La Biblia habla de España, que Pablo quería ir a España a predicar el Evangelio. Y España estaba bien, España fructificó, prosperó mientras tenía la Biblia. España dejó la Biblia y empezó el homosexualismo, el lesbianismo, la sodomía, y maldición cayó sobre su vida. No se duerma. Estados Unidos, el país más poderoso, más potente. ¿Sabe cómo se formó Estados Unidos? ¿Quién fue su hermano que independizó de Estados Unidos? ¿Usted ha escuchado la historia de George Washington? Los que libertaron a Estados Unidos de la esclavitud, ¿sabían que eran evangélicos? Los primeros presidentes de los Estados Unidos eran evangélicos, si no lo sabían. En sus estatutos habla de la Biblia. El himno nacional, ustedes saben el himno nacional cuando yo lo colegio de nosotros, el himno nacional de nosotros. ¿Ustedes lo han pensado el himno nacional? ¿Habla de la Biblia o no habla de la Biblia? Habla de la Biblia, dice al Dios de quién? Al Dios de Jacob. Igual que Estados Unidos se formó en la Biblia. Estados Unidos era un escuche, Estados Unidos era un país esclavo. ¿Me entiendes? Inglaterra había esclavizado a todo el mundo, era una potencia. Pero cuando, hermano, se decidió entregarse a Dios, Dios lo enriqueció, lo hizo potencia, hasta ser la primera potencia en el mundo, los Estados Unidos. Hasta que llegó el presidente del primer Henry. ¿Y qué dijo? En los Estados Unidos, en las universidades había un curso de teología. En toda universidad había por obligación y por ley que todos llevaran un curso de teología. Nadie podía ser ingeniero, ni enfermero, ni ninguna otra profesión si no sabía la Biblia. Era una de las leyes que en las escuelas se oraba o se leía la Biblia antes de empezar las clases. Llegó el presidente Kennedy, quitó la Biblia, dijo, ya no más se enseñará Biblia en la universidad, ya no más se dará en la escuela. Por tanto, dijo Dios lo mató, le mató con un balazo en la frente, lo mataron en público. Dios no se puede. Pasó el otro Kennedy, su hermano, hizo lo mismo que su hermano anterior, Dios lo mató también y los tres Kennedy murieron. Pero Estados Unidos, en vez de volverse a Dios, siguió maldiciendo a Dios, por que Dios lo ha condenado. Porque ahora se permite el casamiento entre hombres y entre mujeres. Hace poco leí que en Francia era la que creaba nación que ha declarado que está permitido que hombres se casen y que mujeres se casen por ley, y que los homosexuales pueden adoptar niños. ¿Usted se imagina a un niño adoptado por dos hombres, viendo los dos hombres besándose? El mundo se está corrompiendo. ¿Qué pasa cuando uno, hermano, cae la ira de Dios sobre su vida, sobre la nación? Dios maldice. Por lo tanto, todas las cosas que nos pasan a nosotros, las cosas que pasan a la nación, muchas veces es por la ira de Dios. La ira de Dios. Vamos con otro verso. Este es el verso de la contra la tierra. ¿Qué más? A ver. Hay más de los no vamos a pasar a Josué, ¿ya? Josué 7:1. O jueces, jueces 3:8, más rápido, jueces 3:8. Jueces 3:8. Dice, ¿quién es? No. Se dice, hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová y olvidaron a Jehová su Dios y siguieron a los baales y a las imágenes de acera. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los vendió en manos de Cusán-Risataí, rey de Mesopotamia, y sirvieron los hijos de Israel y a Cusán-Risataí 8 años. Cuando tú te alejas de Jehová y tienes algo que está más alto que Jehová, que más alto que Dios, la ira de Jehová viene sobre tu vida.
nunca pueden salir. La Biblia dice que la deuda, cuando tú debes a alguien, te haces esclavo de esa persona. ¿Me entiendes? Cuando tú deshonras a Dios, cuando tú, hermano, no crees a la palabra de Dios, la ira se va bien sobre tu vida. ¿Me entiendes? Y permite que caigas en la esclavitud. Hay mucha gente que va a las cárceles. ¿Por qué? Porque provocaron a ira a Jehová. Incluso muchos evangélicos están en la cárcel, hay mucha gente en la iglesia que está en la cárcel, se les metió el diablo y violaron a niños, a niñas. Y es una triste realidad. Que Dios no se vende con ningún pastor que haya ganado muchas almas, con ningún predicador que haya ganado muchas almas. Dios no se vende con nadie porque Dios es soberano. No tiene necesidad ni de mí ni de ti. Nosotros sí tenemos necesidad de Dios, que es diferente. Nosotros necesitamos día, segundo a segundo, de Dios, cada día más. Busque a Dios, conozca a Dios. Hasta ahí vamos a dejarlo o queremos que siga todavía. Depende de ustedes. 5 para las 10. ¿Tienen algo que hacer? Un momento más, continuamos. A ver, vamos a primera Samuel, vamos a ver 28, 18. Primera Samuel 28, 18. ¿Lo tiene? Primera Samuel 28, 18. Dice: como tú no obedeciste a la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalek, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Cuando uno desobedece la voz de Dios, la ira de Jehová viene sobre su vida. ¿Qué es desobedecer a Dios, hermano? Desobedecer a Dios implica muchas cosas. Desobedecer a Dios es, por ejemplo, el día de hoy, ¿cuántos han ido a la iglesia en casa, trabajo? Sí. El día de hoy, ¿cuántos han orado? El día de hoy, ¿cuántos van a visitar a los ancianos, a los desamparados? Hacer que está haciendo bueno y no lo hace, ¿qué es? ¿Me entiendes? Digamos, Segunda de Reyes 21:6. Segunda de Reyes 21:6. ¿Lo encontró? Dice: y pasó a su hijo por fuego, y se dio por largo tiempo, y fue agorero, e instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová para provocarlo a ira. ¿Está hablando de quién? Está hablando de Manasés. ¿Quién fue Manasés? Uno de los reyes de Israel. Uno de los reyes de su pueblo. Y Dios lo mató. ¿Por qué? Porque hizo que su pueblo pecara. Es como, por ejemplo, el rey era la autoridad máxima, la autoridad absoluta. Y si el rey hizo pecar al pueblo, Dios mató al rey, y Dios también mataría al pueblo. Por eso que si aquí se enseñara una doctrina contraria, usted tiene todo el derecho de irse. La única manera de salir, hermano, escuche bien, es cuando te enseñan una doctrina contraria, cuando te enseñan algo perverso, cuando hagan algo que es incorrecto. ¿Me entiendes? Cuando te enseñan a pecar, tú tienes que salir y huir de ahí. Porque la ira de Jehová vendrá sobre esa persona y vendrá también sobre tu vida. ¿Por qué? Porque la Biblia me enseña a mí, dice: no forméis parte de ellos, apartad de ellos por lo mío, y no seas parte de la ira que vendrá. Eso habla en Apocalipsis. Cuando tú ves pecado, tú tienes que salir, ¿me entiendes? Porque si no, la ira de Jehová también vendrá sobre tu vida. Porque Dios no perdona el pecado, no tolera el pecado. ¿Me entiendes? Ahora, miren, vamos a un verso extraordinario que quiero compartir ahora con ustedes. Escuchen. Segunda de Reyes 24, 20.
Vino pues la ira de Jehová contra Jerusalén y contra Judá hasta que los echó de su presencia. Y Sedequías se rebeló contra el rey de Babilonia. Mire, está hablando de Judá y de Israel, dos naciones que un día fueron una sola y se dividieron por el pecado, se dividieron por muchas cosas. Pero aquí lo que a mí me interesa, hermanos, es que la presencia, o sea, que Dios, cuando tú vienes a Cristo, y cuando tú estás sirviendo a Dios, estás haciendo lo bueno, estás caminando, estás visitando, estás dando, está todo perfecto, estás con Dios. Pero el día en que tú te rebeles, el día en que tú cometas pecado, el día en que tú faltes a Dios, ¿qué dice Dios? Te va a desechar. Los desechó a los reyes, desechó también a Israel. ¿Recuerdan? Israel era uno solo, se partió en dos tribus para el norte y dos tribus para el sur, y Dios mató y exterminó a todos ellos, los descendientes de Judá, y exterminó también a parte de Judá, y solamente quedó una tribu de los judíos, es por eso que se dice los judíos. ¿Por qué? Porque Dios los mató a todos los demás tribus, exterminó a todos ellos. ¿Entiendes? Es que Dios no se mete con nadie. La ira de Dios, cuando uno provoca la ira, cuando uno empieza a fallarle a Dios, usted cansa, colma a Dios, porque Dios se aira. Pruébalo en la Biblia de Jesús, el Nuevo Testamento. Dice que se airó o no se airó. Se airó, pero no pecó. La ira es buena, la ira es santa. Hay una diferencia entre la ira y el pecado. Miren, aprende esto. La Biblia dice, escuchen, la Biblia dice, el celo por tu casa me consume. Está en Salmos, lo digo, el celo por tu casa me consume. Jesús llega al templo y encuentra el templo. El único lugar donde la presencia de Dios habitaba. Hasta el tiempo de Jesús, ¿dónde habitaba Dios? La única vez que descendía Dios, ¿dónde? Era en el templo. ¿Me entiendes? Era el único lugar donde la presencia de Dios descendía. No es que moraba ahí, sino que descendía de vez en cuando. Y el único lugar en la tierra estaba lleno de pecado, gente que estaba robando, estaban carnistas, estaban robando, estaban adulterando los precios, vendiendo y haciendo tanta carana dentro del templo. Llega Jesús a su casa, porque él es Dios, y encuentra tremendo escándalo, tremenda rebeldía, y el celo de Dios, ¿me entiende? No pudo resistirlo, por tanto que él cogió el ácido y los echó, los arrojó, ¿me entiendes? Pero no pecó. ¿Por qué no pecó? Porque él hubiera estado, si hubiera hecho, los hubieran inventado la madre, hubiera dicho licura, pero él no, él se airó su ira, se airó la ira de él, de Dios santa, y lo despojó, lo echó fuera, pero cuando estaban fuera no los maldijo, no los odió, ¿me entiendes? Compara la ira santa de Dios con la ira de muchas personas que hace algo, no lo habla su mano, no saben. Hay gente que se pelea, con las manos, no se habla, no se puede mirar bien. Eso no es ira santa. Una ira santa es cuando yo entre aquí a la iglesia y encuentro que están haciendo, por ejemplo, como hacen los de la iglesia impía, ¿no? Arriba en el púlpito, en el altar, hacen tremendo show, un show con luces psicodélicas, le hacen una escenografía. Mi ira se encendería porque las cosas de Dios son santas. ¿Me entiendes? Cuando yo vea a alguien que está enseñando, ¿sabes qué? Hermano, no es pecado ahora ir a la discoteca, porque si hermano, Dios ya no es pecador, tú puedes decir tus pantalones normal, tú puedes seguir con un plano, Dios ya no perdonó. La vida de Dios tiene que arder en tu corazón, tiene que arder, porque estás viendo que no es lo correcto, que no está conforme a la palabra de Dios. Diferente la ira, porque hay mucha gente, los testigos que ahora vinieron con una doctrina medio extraña, y hay alguien que preguntó algo que era incorrecto, y un hermanito se lo creyó. Cuidado, hay que tener mucho cuidado con la gente, lo que te están enseñando. Dicen que Jesús pecó cuando se airó ahí en el templo. Si Jesús hubiera pecado, no sería Dios.
Santo. Faltaría al cuarto tributo que vimos, la santidad de Dios. ¿Entiendes? Tú te puedes airar. La Biblia dice, Pablo, airaos, no pequéis. Tú te puedes discutir con tu esposa, con tu hermano, pero dice, pero no se ponga el sol sobre vuestro no. Se pueden molestar porque hay una diferencia de opinión, pero antes que se duerma, antes que tú te vayas, dices, ¿sabes qué? Perdóname. Si él ha cometido el error y tú no lo has cometido, y él no va a resultar de pedir perdón, aunque el error haya sido de esa persona. ¿Me entiendes? Airaos, pero no pequéis. ¿Me entiendes? Yo me aíro y digo, ¿sabes qué? Dios te mate. Eso no es ira sana. Eso es ira sana. ¿Ya? Ira de Dios. ¿Se está aprendiendo? Vamos a otro punto. Vamos a ver, ¿dónde me quedé? ¿Qué verso? A ver, Crónicas, vamos a esta, ya, Esdras 5:2. Esdras 5:2. ¿Lo tienen? ¿Alguien lo lea rapidito que lo encontró mirando ahora? ¿Lo encontró? Biblia. Hermanos, ya está. Esdras 5:2, ¿lo tienen? 5:2, creo yo. Velocidad bíblica, hermanos, para la próxima vamos a ver. Esdras 5:2 dice la palabra de Dios. Mas después de nuestros padres provocaron a ira al Dios de los cielos, Él los entregó en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Escuchen. Caldeo, el cual destruyó esta casa y llevó cautivo al pueblo de Babilonia. Cuando tú te paras de Dios, ¿qué hace la ira de Dios? Dice que cuando Israel abandonó a Dios, dejó a Dios, Dios se encendió en su ira y entregó a Israel a Nabucodonosor. Es como si entregara a la iglesia al diablo. No me quiere servir, es rebelde, es desobediente, no se sujeta, qué sé yo, no paga los diezmos, no viene temprano, no ora, no ayuna, no vigila. ¿Qué hace Dios? Se deja. ¿Me entiendes? Se deja. Y cae, que Dios se deja caer en la mano del diablo, de Nabucodonosor, ya como el diablo, que hizo Nabucodonosor, mató a los judíos, destruyó el templo de Dios. ¿Usted entiende? ¿Tú dejas a Dios? Dios no se problema. ¿Sí? ¿Me entiendes? Yo quiero que usted entienda eso. Hay gente que dice, bueno, Dios tiene que esperarse. Dios tiene que esperarse. Cuidado. ¿Me entiendes? Nosotros necesitamos, pero necesitamos urgentemente de Dios, necesitamos más de Dios. Dios nos deja, hermanos, es horrible. ¿Sabes qué es horrible? Por lo siguiente, Mateo, capítulo 12, recuerdo, si no me equivoco, recuerdo de la persona que se fue del mundo, cuando dice que nos hacemos libertad, y el diablo sale de esa persona, se va a comprar el texto vacío, y dice cuando regresa y lo encuentra con personas tristes, sin oración, sin ayuno, sin vigilia, sin lectura de la palabra, sin sucesión, sin nada, ¿qué hace el diablo? Dice, a ver, el diablo dice, si yo me meto, me van a votar, ya me han votado. Los demonios son inteligentes. Los demonios estuvieron allá arriba. Y la Biblia dice que los ángeles fueron hechos un poco mayores que nosotros, que nosotros somos inteligentísimos. Usted no se ponga a tratar de querer engañar a los demonios. Usted no se ponga a tratar de querer juzgar el pecado. Porque los demonios se van a engañar. Y el demonio dice, si yo entro, me saca. Listo. Se va, ¿y qué hace, hermano, otra vez? Toma 7 espíritus peores, o sea, más fuertes que él. Más fuertes, dice, vengo reforzado. Me sacaron, yo estaba solo. Ahora, somos 7 y ellos somos unidos unos otros. Y ellos son más fuertes que yo, no nos sacan. Y vienen y se meten. Y te aseguro que no lo sacan. Cuando un cristiano
cae en eso. Y no se da cuenta. Y va, le pone las manos, y yo le probaba el caso. Le puse las manos a la persona, como es el nombre de una mujer, le puse las manos y los demonios saltó. Sale más débil. Se manifestó el diablo, se manifestó el demonio y salió. Y quedó tranquila, supuestamente. Pero el Espíritu Santo ya determina si realmente está límpida o no está límpida. El Espíritu Santo ya determina. Y había más demonios dentro de la persona que no querían salir, pero estaban tranquilos. Y mucha gente se confunde y dice, no, y piensa que el demonio ya ha salido. Cuidado, cuando una persona cae de rebeldía, recuerde, no es un demonio. ¿Cuántos son? 8. Y a veces, legión. ¿Recuerdan legión? Una legión, ¿sabe cuántos son? ¿Cuántos demonios son? Son 2000 demonios, una legión. Recuerda al que estaba encadenado, le dijo, me llamo legión, somos muchos. ¿Sabe por qué dijo legión? Una legión romana era 2000 soldados, o sea, 2000 demonios. No juegue con el Evangelio. Por eso usted ve, señoritas, que entraron al Evangelio, estuvieron en el Evangelio, pasó el tiempo, salieron, no quisieron volver, son prostitutas. Gente que estuvo en el Evangelio, salió, jugó en el Evangelio, y ustedes, pastores, que violaron a sus propios hijos, no sirven. El estado de esa persona es peor. Cuidado, no juegue con la ira de Dios. Usted se aparta de Dios, Dios se aparta de usted, y el demonio se lo come. Hasta ahí vamos a dejar. Miren, son 332 versos en la Biblia que hablan de la ira de Dios. Anoten, los 332. No acabaría. Y usted va a encontrar el amor de Dios menos versos. La ira de Dios. Uno solo de los atributos de los santos que hemos visto. Conozca a Dios. La próxima seguimos acabando con la ira de Dios, pero en el Nuevo Testamento. Vamos hasta ahí, vamos a hablar, hermanos.